Los primeros hallazgos de vida humana en territorio griego constatan la existencia de poblaciones autóctonas en el Paleolítico, hacia el 7000 AC7 alrededor del 6000 AC. En los albores del Neolítico, los pueblos nativos desarrollaron la agricultura y con ello se volvieron progresivamente sedentarios, extendieron la práctica de la alfarería y crearon instituciones políticas básicas. Posteriormente comenzaron a utilizar el bronce, pero el refinamiento de su uso se produjo tras el contacto con poblaciones inmigrantes. Se cree que las tribus que se convertirían en los griegos emigraron hacia el sur a los Balcanes en varias oleadas, comenzando a mediados de la Edad del Bronce, alrededor de 2000 AC. 8 otras fuentes indican un proceso migratorio ya en el quinto milenio AC, proveniente de Mesopotamia y Siria. Según estas, los primeros inmigrantes encontraron habitantes nativos que dejaron a los recién llegados una gran cantidad de tradiciones, mientras que estos llevaron a la zona la cultura de la alfarería, agricultura y una primera deidad de la fertilidad, que más tarde sería Demeter. 9. Esta última versión, de ser exacta, negaría la existencia de un período neolítico en los pueblos autóctonos con anterioridad a la inmigración extranjera, situándolos en un período cultural más cercano al Mesolítico. El idioma protogriego se fecharía hacia el período inmediatamente anterior a estas migraciones, ya sea a finales del I milenio AC o, a más tardar, al siglo Esbiri AC. La civilización de los protogriegos de la Edad del Bronce es generalmente conocida como heládica y precedió a lo que es conocido como Grecia. La cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y micénica, continuando con la notable Grecia clásica, el surgir de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio Romano y su sucesor, el Imperio Bizantino, en la Grecia oriental. El Imperio Otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es la guerra de independencia griega la que revitaliza Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo de su historia. Uno se organizaba político-socialmente en ciudades-estado, llamadas polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. 2. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, en territorios de la actual Grecia y el oeste de Turquía, junto a los mares Egeo y Jónico. Llegó a abarcar también a varias islas, como Creta, Chipre, Rodas, y Sicilia, Italia, y a algunos sitios del sur de la península itálica. Las locuciones Antigua Grecia y Grecia Antigua, griego clásico. Neogriego. Latín. Graecia Antigua, se refieren al período de la historia griega que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 AC y la invasión dórica, hasta el año 146 AC y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura griega tuvo una influencia notable sobre el Imperio Romano, que la difundió a través de sus territorios en Europa, norte de África y Oriente Próximo. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XV y SV en el continente europeo y resurgiendo también durante los movimientos neoclásicos de los siglos SV y XX en Europa y América. La civilización griega era básicamente marítima, comercial y expansiva. Una realidad histórica en la que el componente geográfico jugó un papel crucial en la medida en que las características físicas del sur de la península de los Balcanes, de accidentado relieve, complicaban la actividad agrícola y las comunicaciones internas, mientras que su dilatada longitud costera favorecía su expansión hacia ultramar. Un fenómeno sobre el que incidirían también de forma substancial la presión demográfica originada por las sucesivas oleadas de pueblos, entre ellos los aqueos, los jonios y los dorios, que invadieron y ocuparon la Hélade a lo largo de los milenios y hace diferencia de otros sistemas esclavistas, los esclavos no eran tratados de manera infrahumana, sino que formaban un estamento inferior en la sociedad griega.
estaban al servicio de sus amos, pero obtenían un pago por su trabajo, dádivas, y pudiendo formar una familia en relativa libertad. Los aportes de la antigua Grecia no son nada desdeñables, y abarcan un enorme conjunto de áreas. La invención de la democracia directa, específicamente en Atenas, si bien era una democracia para varones atenienses mayores de edad, excluyendo mujeres, esclavos y metecos. Creación de las Olimpiadas, y celebración continua durante siglos, las festividades deportivas en honor a los dioses del Olimpo que acarreaban una paz olímpica entre todas las ciudades griegas. Creación de las Olimpiadas, y celebración continua durante siglos, las festividades deportivas en honor a los dioses del Olimpo que acarreaban una paz olímpica entre todas las ciudades griegas. La invención formal de la filosofía, vocablo acuñado por Pitágoras en el siglo VIA-C, y su práctica por parte de pensadores fundamentales para Occidente como Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito. Muchos de ellos incursionaron en lo que hoy en día llamamos ciencias o matemáticas, legando también importantes conceptos como la teoría atómica, Demócrito, diversos teoremas matemáticos, tales de Mileto, Pitágoras, etc. Medicina, Hipócrates, la teoría de los cuatro humores, Empédocles, variadas y valiosas tradiciones artísticas, de las cuales destaca sobre todo la literatura, cargada del contenido mitológico que su religión y que cultivaron en verso, ocupando un lugar destacado Homero, cultor de la épica. La Ilíada y la Odisea, Esopo, autor de numerosas fábulas, Aristófanes, autor de comedias, o los grandes dramaturgos griegos, Sófocles, Esquilo y Eurípides. También destacan Heródoto, geógrafo e historiador, y Hesíodo, poeta y filósofo. La vasta e importante mitología griega